Hola, soy Eva Figueroa, higienista bucodental especializada en crecimiento miofuncional. Antes de comenzar, quería agradecer esta invitación al Congreso Multimodal de Técnicos Sanitarios Online y mi ponencia va a consistir en la prevención y el papel que tenemos los higienistas bucodentales en los pacientes pediátricos. Para empezar, os explicar quiénes somos. Somos unos técnicos sanitarios expertos en prevención de patologías bucodentales y de higiene oral. Somos un sector que tenemos que estar muy informado en diferentes campos como la anatomía, patologías tanto bucodentales como generales con afectación a la boca, nutrición, desarrollo, embriología y un largo etcétera. La importancia de esto es que somos un sector en constante actualización y formación. Entonces, ¿cómo llevamos la prevención a los más pequeños? Pues somos los encargados de promover unas técnicas de higiene saludables y unos hábitos y alimentación correctos. Esto va de la mano de la cooperación de la familia en casa y de la motivación que le inculquemos al niño. Es importante que para el niño ir al dentista no sea sinónimo de miedo. Debemos familiarizarlo y conseguir su confianza. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Mediante la técnica de decir, mostrar y hacer. La primera parte, la de decir, vamos a explicar al niño con un vocabulario que él entienda, con palabras sencillas, qué es el procedimiento, en qué va a consistir el procedimiento que le vayamos a realizar. Después le mostraremos con diferentes herramientas que os voy a enseñar ahora y enseñándole todo el material que usaremos para que vea que no es peligroso y que confíe en nosotros. Y por último, hacer ya el tratamiento, proceder a realizarlo. Estas son algunas de las herramientas a las que me refiero, que son como muñecos, en las que ellos se familiarizan con el entorno. Todo para la correcta cooperación del niño y su tranquilidad. Entonces, ¿qué son y cuáles son las pautas que les recomendamos nosotros a los padres y a los niños? Pues, si hablamos de pautas de higiene oral, ¿qué se nos viene a la cabeza primero? Los cepillos. La importancia de los cepillos, que se cepillen 3 veces al día y si no se puede, que se cepillen 2 y que se cambien cada 3 meses. Explicar también que los cepillos varían, depende del rango de edad en el que se encuentre el niño. Existen 3 rangos principales de edad. El primero desde el nacimiento del primer diente hasta los 2 años. En este caso, en este rango, tenemos unos cepillos con unas cerdas ultra suaves, pequeñas y de nylon y un cabezal adaptado a la boca del bebé. En este rango, los padres son los encargados de realizar el cepillado a los niños. Todavía son demasiado pequeños. En el siguiente rango, de 2 a 6 años, ya los niños con una poquita más de destreza van a ir familiarizándose con el cepillado. El cepillo, en este caso, un poquito más grande. Pero los padres son los encargados de, después de que se cepille el niño, revisar que esté bien y, si es necesario, volver a cepillar ellos. Y luego ya en el último rango, de 6 a 12 años, el niño ya tiene una destreza total y es independiente. Si es necesario revisarle, pues adelante, pero si no, un cepillo ya más grandecito. En cuanto al cepillado, ¿qué técnica solemos recomendar? Pues entre los 2 y los 6 años solemos recomendar la técnica de Fons. Consiste en unos movimientos circulares que abarcan tanto el diente como la encía. Muy sencilla. Entre los 6 y los 12 años, o podría decir entre los 6, de 6 años en adelante, porque yo la realizo y la recomiendo también a adultos, es la técnica de Bas. Son unos movimientos de barrido de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, o sea, de encía al borde del diente. Si vemos que a partir de los 6 años el cepillado es un poco deficiente, le solemos recomendar lo que se llaman reveladores de placa. Estos reveladores de placa nos chivan dónde debemos mejorar. Se aplican con un pincel o de forma domiciliaria con unas pastillas que le damos. Para ellos es como un juego. Se tiñe la placa bacteriana que no hemos eliminado bien durante el cepillado. Entonces ellos se van fijando dónde deben mejorar con el cepillado y dónde lo hacen bien. Existen varias en el mercado que lo que hacen es pues diferentes colores. Esos colores van a depender del tiempo que lleva la placa bacteriana en la superficie dental, lo que se traduce en más ácida, menos ácida, o más agresivo o menos agresiva. Y en cuanto a las pastas de dientes, la pregunta, ¿con o sin flúor? Pues para entender este concepto debemos retomar un poquito en lo que significa la remineralización. Vale. Las capas del diente. Tenemos la capa, el esmalte, que es la capa más externa del diente. El esmalte está formado por minerales, tales como el fosfato y el calcio. El esmalte está cubierto de placa bacteriana, en el caso de que nos hayamos cepillado mal, esta placa bacteriana las forman las bacterias. Estas bacterias de la placa bacteriana, si se encuentran en contacto con azúcar simple y almidón, crean unos ácidos. Estos ácidos lo que va a hacer es desmineralizar el diente, van disolviendo la capa más externa que habíamos visto, la capa del esmalte. Entonces, la caries se forma, la enfermedad de caries se forma cuando en esa capa se han consumido ya el calcio y el fosfato. Y es cuando ya aparece una cavidad. ¿Qué hace el flúor? Pues el flúor lo que hace básicamente es fortalecer el diente, remineralizar ese esmalte. Entonces, a la hora de comprar una pasta de dientes, ¿qué es lo que nos debemos fijar en el supermercado? Pues en los ppm, partes por millón de flúor.
aparecen aquí, en el reverso de la pasta. Aquí tenemos y por aquí. También va por rangos. Entre 0 y 3 años, 1000 ppm. Y en el cepillo, simplemente una raspadita. Entre 3 y 6 años, entre 1000 y 1450 ppm. Y en el cepillo, el tamaño de un guisante, suficiente. Y, y en 6 años en adelante, 1400 ppm. Ya los adultos también con estas partes por millón de flúor. Y también así, el tamaño de un guisante. No es necesario más. Si el niño es menor de 6 años, lo que hacemos aquí, tras el cepillado, es indicarles que escupan la pasta, pero que no se enjuaguen, porque los colutorios están indicados a partir de los 5 o 6 años, por el riesgo de tragarlo. Sí que lo recomendamos con flúor y sin alcohol. Y existen dos grupos, el de uso diario, que es de 0,05% de flúor, y el de uso semanal, que es de 0,2%. En cuanto al hilo dental, la Sociedad Española de Odontopediatría la recomienda a partir de los 8 años, por la poca destreza que podemos tener menores a 8 años. Pero sí que es verdad que podemos familiarizarnos con él mediante estos arcos dentales, que lo podría hacer perfectamente un adulto. Pero si nos retomamos un poquito lo que hablábamos antes, ¿qué tenemos que ver nosotros en los hábitos y alimentación saludable? Las pautas nutricionales las debe dar un pediatra y un nutricionista, siempre. Nosotros simplemente somos los encargados de enseñar cómo afectan esos malos o buenos hábitos en los dientes en la salud bucodental. Si nos fijamos en esto, es el consumo máximo de azúcar diario recomendado por la OMS. Si os fijáis aquí, en bebés es 0 terrones y en niños 4 terrones. Esto hablando de al día. Entonces, ¿por qué en toda la alimentación del bebé siempre existe algo de azúcar, incluso en las papillas? Al igual que en los niños, en meriendas, desayunos y también en las formas bebibles. Siempre recordando que la caries es una patología azúcar dependiente y tener constancia de esto. Pero en las etapas iniciales, y esto poca gente lo sabe, de la caries es reversible. Y ahí jugamos un papel muy importante los higienistas bucodentales. ¿Cómo conseguimos esto? Pues remineralizando el esmalte, con aplicaciones de flúor en clínica. Existen dos formas: aplicación en gel o en barniz. En gel, mediante esta cubeta. Y lo que ahora se suele utilizar más es el barniz, que presenta mayor efectividad anticaries y también un riesgo bajo de deglución frente a los geles. Si seguimos estos protocolos para cada paciente y el paciente nos hace caso con las pautas que le indiquemos, estas caries incipientes se inactivan a los 6 meses. Además de esto, los higienistas también realizamos sellado de fosas y fisuras. ¿En qué consiste esto? Pues si nos fijamos en la anatomía de las muelas, vemos que presentan fosas profundas y fisuras. En estas zonas es más normal que se nos acumulen placa bacteriana y restos de alimentos, y también es más difícil acceder con el cepillo. Entonces, para facilitar esa limpieza y evitar riesgo de posibles caries, realizamos el sellado de estas. ¿Cómo? Pues mediante un sellador a modo de barrera protectora, como es este, y es un procedimiento sin anestesia. Aquí podemos observar un antes y un después. Antes y después, y lo mismo. Y ya para terminar, quería dar unas pinceladas de un tema que es bastante extenso, destacando la terapia miofuncional orofacial. Los higienistas que estamos formados en esto, observamos desde el nacimiento e identificamos de una manera más precoz las ciertas limitaciones funcionales que puedan tener el niño, acompañándolo en un correcto desarrollo, indicándole unas instrucciones de crecimiento funcional, también quitándole malos hábitos, dándole unas pautas. Abarcamos muchos aspectos, tales como el sueño, la respiración, la deglución, la masticación, todo lo que conlleva un buen crecimiento del cráneo y de sus estructuras. ¿Qué es lo que detectamos? Pues detectamos un gran abanico de cosas, pero voy a dar algunas pinceladas para que seáis conscientes de ellos. Detectamos, por ejemplo, mórdidas abiertas, y lo importante no es detectar, sino encontrar el porqué de lo que pasa, el por qué pasan estas cosas. Eso es de los que nos encargamos los de la terapia miofuncional. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una mordida abierta producida por chupete o succión de dedo. Por aquí tenemos un perfil básico de un respirador oral, con esa cara alargada, rostro cansado, con ojeras, boca siempre abierta y esta estructura. Otro ejemplo es el frenillo. Esto aquí no hay frenillo, el frenillo limitante, quiero decir, es un frenillo normal, y aquí tenemos uno patológico, un frenillo corto limitante. ¿Qué es lo que va a producir que esta lengua esté atada? Pues que la lengua en una situación habitual tiene que estar apoyada arriba en el paladar siempre, en reposo. Esto lo que va a producir es que no llegue al paladar y esté siempre abajo, una lengua baja. Al estar abajo, lo que va a producir también es que respiremos por la boca y también se interponga entre los dientes, como en esta imagen. Y las estructuras de alrededor van a crecer con respecto a esa limitación. También tenemos otro ejemplo, y el último,
que es la mordida cruzada. La mordida cruzada, como veis aquí, es una asimetría. Normalmente se suele producir por una masticación unilateral. Una masticación unilateral significa que el niño o el adulto mastica solamente por ese lado o en gran parte por ese lado. Al ejercer solamente un lado de la cara, como puede ser el izquierdo o el derecho, da igual, se va a producir esa simetría, que no va a ser solo dental, sino también craneal, y su importancia y todo lo que va a llevar eso. Entonces, la pregunta clave es ¿para qué esperar? ¿Para qué alargar un problema que detectamos o identificamos ya en la primera infancia si se puede solucionar de una forma fácil y rápida? Entonces, la pregunta clave que creo yo que es de toda mi ponencia es ¿para qué esperar? Y hasta aquí mi ponencia. Espero que os haya sido amena, entretenida y algo formativa. Si tenéis alguna duda o queréis contactar conmigo por lo que sea, aquí os he dejado mis datos de contacto y yo estoy deseando ya ver las ponencias de mis compañeros sanitarios. Mil gracias una vez más al Congreso de Técnicos Sanitarios Online por la invitación. Chao.